amigos, queridas amigas. Estamos con un programa más de la eMulti-U o eMulti-University o eMulti-Universidad, y por digital. Claro que este año tenemos muchas perspectivas para tener en físico también esta Multi-U, pero vamos a seguir todos los domingos, último domingo de cada mes, con la Multi-U en línea para que todos se puedan aprovechar. También va a tener subtítulos en inglés después y vamos a intentar que sea más o menos bilingüe un domingo, otro domingo inglés, otro domingo español. Hoy es un tema súper interesante. Se trata de la importancia de ser resiliente. ¿Para qué? Para construir una vida trascendente, una vida que ya te hace subir tu frecuencia, tu conciencia, tu alegría, tu paz interior, tu desarrollo personal en realidad. Y nos acompañará la maestra Victoria Regina Elias Curi, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, es la UNAM, también es especialista en desarrollo humano, es directora del Instituto Ethos y mucho más de hecho. Y la gran cosa, como nos va a acompañar después, primero vamos a ver el video, toda la grabación, toda la explicación de la resiliencia y por qué nos interesa a cada uno. Estamos hablando a cada uno que nos ven ahora en vivo o en diferido. Es realmente un tema que nos toca en nuestra fibra más íntima, adentro del corazón, ¿se entiende? Que nos hace abrir a toda la vida. Y así somos mejor persona y así podemos ayudar más a nuestros estudiantes, hijos, hijas, nietos, nietas, familia y la sociedad en general. Por lo tanto, todas sus preguntas, por favor, pueden empezar a escribirla. Puedes empezar también a meter sus comentarios, sus saludos, especialmente si hay una pregunta específica para la maestra Regina Elias Curi, le puede empezar a tipear ahora y después le vamos a pasar, y la gran sorpresa es que la maestra misma nos va a contestar, nos ha prometido una pequeña sorpresa también, así que vamos a hacer una súper buena sesión. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar con la presentación de en qué consiste esta famosa resiliencia, por qué es tan importante, y como siempre, cuadernos, lápiz, tome apuntes, porque como les dije, se trata de nuestra propia vida. Por eso agradezco tanto a la maestra. También va a entrar Vicky Badillo, así que vamos a tener un panel espectacular desde México para todos ustedes. Vamos primero con el video. Hola, queridos amigos, queridas amigas. Estamos otra vez con la eMulti Universidad 3000, 4000, 5000, con una gran amiga, una gran maestra. Estamos con la maestra Victoria Regina Elias Curi. La maestra Regina es pedagoga en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. ¿No es cierto? ¿Así le dije bien? Sí, perfecto, Noemi. Es especialista en desarrollo humano y es directora del Instituto Ethos, Centro de Capacitación y de Desarrollo Organizacional en México. Así que bienvenida, maestra. Qué gusto tenerle con nosotras y nosotros. No, gracias, Noemí. Al contrario, a todo tu equipo de Multiuniversidad 3000, 4000, 5000. Bueno, en especial, obviamente, a ti por esta invitación. Gracias. Me siento feliz y saludo desde aquí, desde la Ciudad de México, a todos los participantes, no en una conferencia, no en una plática, sino en una experiencia de desarrollo humano. Siempre digo esto, porque verdaderamente lo que queremos es una experiencia de vida en donde nos llevemos herramientas para que, para tener una vida de mayor bienestar, y más aún con un tema tan importante como es la importancia de ser resilientes en la construcción de una vida trascendente, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy.
Sí, un tema muy, 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 muy importante, porque nos Bien. concierne a todos y todas. Así que, queridos amigos y amigas, atención, atención, prepare, sí, como dice la administración, de su papel, su pluma, su celular, puede hacer su screenshot como quieran, pero atención. Claro, como tú dices, el papel y una plumita, porque posteriormente vamos a tener un diálogo. Yo siempre digo diálogo porque, bueno, vamos a hacer un viaje, somos compañeros de viaje, compañeras de viaje, y entonces necesitamos este diálogo. Y además, si tienen alguna reflexión, algún comentario, adelante. Y en esta parte, en esta primera parte, iniciaremos viajando por el mundo de la resiliencia. Pues inicio, Noemí, muchísimas gracias. Adelante, gracias por su tiempo y generosidad, maestra. No, feliz de estar con ustedes. Pues el tema que hoy nos ocupa es un tema bien interesante. Un tema que además en este tiempo de transición, en este tiempo de reto, nos invita a repensar primero la oportunidad de tener una vida trascendente. Y va a estar muy unida esta idea con la de ser resiliente, con el tema de la resiliencia. Bueno, abrochemos los cinturones y adelante en nuestro viaje. En los momentos más críticos de la vida, pues no tengo una bolita mágica, no sé cómo será el futuro. Sin embargo, es claro que tendremos luces y sombras, momentos en los cuales caminemos como este hombre por puentes que a veces parecen que se mueven y abajo está el abismo, pero a la vez nos podemos detener. Y esto del detener, de poder tener una herramienta para seguir adelante, aún en los momentos más críticos, se le llama resiliencia. Todos los que estamos aquí, o casi todos, no quiero generalizar, hemos pasado por estos momentos durante nuestra vida. Quizá desde el inicio de nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia o ya en la vida adulta. Pero hay una buena noticia. Como el mito del ave fénix, que muere pero se levanta de sus cenizas, cada uno de nosotros tenemos esa fuerza de levantarnos y recrearnos a pesar de las circunstancias. Y a eso se le llama resiliencia. La resiliencia no implica únicamente levantarnos, sino pensar qué es lo que sucedió, una reflexión y qué puedo hacer con esta experiencia. O sea, en otras palabras, tienes tú la oportunidad de redecidir tu propia vida. ¿Es una tarea fácil? Bueno, a veces más fácil, a veces menos fácil. Sin embargo, podemos optar por dos figuras, dos roles, de víctimas o victimarios, o ser personas que asumen su vida, asumimos nuestra vida, y con esa libertad, que sería tomar la responsabilidad de nuestra propia vida, seguir adelante. Es una decisión personal, como todo en el desarrollo humano, son decisiones personales. Pero no solamente es redecidir mi vida, sino trabajar por un sentido de trascendencia. ¿Qué significa ese sentido de trascendencia? Te lo voy a compartir. Ese sentido de trascendencia significa dejar huella. Lo único que dejamos a lo largo de la vida, no solamente cuando uno muere, sino a lo largo de nuestra vida, son los actos que acometemos. Los actos que pueden llevar lo que Kubler-Ross, la gran tanatóloga, decía, las semillas de amor.
O sea, nosotros podemos dejar en los otros semillas de dolor o semillas de amor. Entonces la pregunta sería, ¿cómo quiero trascender en esta vida? Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, hablaba que tenemos esa capacidad para decidir. ¿Y cuál sería nuestra decisión? A pesar de las circunstancias en las que he vivido, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que a veces veo, como diría San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, soy capaz de salir adelante. Soy capaz de decidir y tomar la fuerza interna y continuar por el camino. Y esa es la libertad que tengo. Esa es la libertad que tengo para asumir y fluir con la vida. En lugar de cerrar mis puños y llega un momento, si lo hacemos, si lo puedes hacer en este momento, después de unos minutos te va a doler, exactamente te va a doler y vas a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo más fácil es soltar. Y así en la vida, podemos atarnos, podemos apegarnos o podemos tener esa libertad para fluir soltando. Quiero presentarte a uno de los grandes teóricos de la resiliencia, que es Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik nos va a compartir que sí, efectivamente, los problemas, los retos que hemos tenido quedan en nosotros como una huella a veces dentro de nuestro cuerpo porque son contracturas, pero también en nuestro espíritu. Sin embargo, fíjense lo que él dice, podemos darle otra vida, una vida más soportable y a veces incluso hermosa, o sea, como con sentido. Darle ese sentido que habla también Viktor Frankl. Y ahora, si estamos hablando de resiliencia, pues necesitamos ponernos de acuerdo y saber qué es la resiliencia. Es una capacidad para afrontar situaciones adversas. Pero esto es importante, tener la fortaleza para salir avante y darle un nuevo sentido a nuestra vida. O sea, como diría Viktor Frankl, darle un sentido al sufrimiento. Si no, y déjame decirte, no quiero decir que sirve de poco, pero no sirve como debería servir si ese sufrimiento que tú has tenido, esos dolores que tú has tenido, no les otorgas un nuevo sentido para reconstruirte y reconstruir tu vida. Entonces es fundamental en el tema de la resiliencia darle a tu vida un nuevo sentido. Los autores, los teóricos que han estudiado la resiliencia siempre se preguntaron, ¿es una capacidad innata? O sea, nacemos con esta, o sea, somos resilientes porque nacemos con esa resiliencia. Y varios autores, sobre todo contemporáneos, nos dicen lo siguiente, sí es una capacidad innata, o sea, todos nacemos con esa capacidad, pero ¿qué creen? Se puede desarrollar. Y se puede desarrollar de acuerdo con diversos factores que vamos a ir platicando. Sin embargo, nuestra personalidad va a estar muy relacionada con todo lo que se llama el apego primario con la madre y obviamente ahora se sabe con el padre. Entonces ese entorno de seguridad que me van a ofrecer papá y mamá, ese entorno de seguridad que me va a ofrecer mi papá, ese entorno de seguridad que me va a ofrecer mi mamá, me va a proporcionar esa fuerza suficiente para salir avante en los momentos de la vida. Te pido que siempre recuerdes lo que te voy a decir en este momento. Cuando te sientas muy presionado por alguna situación durante tu vida, recuerda que
Si en algún momento saliste y te levantaste y has resurgido como el ave fénix, lo podrás hacer muchas veces, todas las veces, porque ya tienes y has internalizado los elementos de la resiliencia. Pero también es importante desarrollar nuestro equipaje emocional. El equipaje emocional va a ser un factor fundamental para salir adelante, no solamente en temas de duelo, no solamente en temas de estrés, no solamente en temas, vamos a decir, momentos críticos, sino en la vida diaria. También la narrativa que tú le vas a dar a la vida y a los hechos. O sea, si nosotros somos capaces, y hay que escucharnos, ¿qué narrativa tenemos? La narrativa viene de nuestros pensamientos, de los pensamientos vienen las emociones, de las emociones viene la narrativa, y de la narrativa los hechos. Entonces habría que escucharnos y darnos cuenta, estar como muy atentos y preguntarnos, ¿cuál es mi narrativa? ¿Cómo describo el mundo? ¿Cómo me describo a mí misma, a mí mismo? ¿Cómo describo a los otros? ¿Cómo describo los problemas que tengo? ¿Cómo describo lo bueno que tengo? Y obviamente el significado. Poder tener una vida significativa. Serían los elementos, algunos elementos básicos de la resiliencia. Y aquí quiero hablar muy especialmente del maestro y de la maestra. El maestro y la maestra, además de trabajar en lo que ya Noemí comentó, para mí ha sido muy importante investigar temas educativos, sobre todo en el área de formación de valores. Y siempre me he preguntado acerca del papel del maestro en la formación de valores. Y déjame decirte, si eres maestro o maestra, obviamente padre de familia, pero no solamente, puede ser cualquier adulto significativo, nosotros podemos ser los grandes contenedores que ayuden. Me voy a referir en este momento al tema de la escuela. Los grandes contenedores que apoyen la resiliencia y la resignificación de vida en nuestros alumnos. Ese es uno de los papeles fundamentales que creo que hoy el maestro debe tener como alerta. ¿Y cómo hacemos esto? Obviamente a través de la confianza, del amor, de la aceptación, porque sabemos que a través de la socialización va a ser fundamental en el tema de la resiliencia, así como la adaptación a los retos, o sea, no hacerme chiquito ante los retos, sino tener esa figura contenedora que me apoye para que yo enfrente retos. Entonces, ¿cuántas veces un alumno, una alumna se ha dirigido con nosotros y nos ha dicho o nos ha hablado o lo vemos, la violencia o el dolor que esté experimentando en su propio hogar? Y hay miles de historias que nos hablan, que relatan lo fundamental del papel del maestro para que este alumno salga adelante, para que vuelva a tener confianza en él mismo, sienta amor y se sienta aceptado. En otras palabras, podemos ser ese paraguas que cubre por amor. Sí, es precioso, me encanta, porque es la verdad, Noemí. Les historias, les textos, ensayos teóricos de psicólogos, de neuropsicólogos, y sabes que el papel del maestro tiene que ver como ese paraguas que cubre a nuestros alumnos, Es fundamental primero tomar conciencia y después actuar con base en ello. Y entonces, atrás de esa resiliencia, hablas, si te caes, yo te cuidaré y te consolaré. Tienes tú que seguir tu camino. Yo no puedo caminar tu camino.
tú lo tienes que seguir, pero te tomaré del hombro y aquí estoy, para que me necesites. Si te caes, yo te cuidaré, te consolaré. Y entonces podemos ser nosotros, puedes ser tú, ese adulto significativo en la vida de muchas personas. Y eso es trascender. O sea, ¿qué puedo legar a este alumno, a mi hijo, a este sobrino, al vecino de junto, a la persona que en un momento dado me encuentro? Podemos legar una palabra, una mirada, un acto que pueda transformar la vida de estas personas, que pueda transformar el día con día, que se dé cuenta esa persona que algo puede ser distinto, ese mundo de dolor que ha vivido, y con una palabra, un gesto, un acto, podemos cambiar. Y a eso le llamamos actos que fortalecen la resiliencia en el otro. Lo primero es tomar conciencia de quién soy, o sea, saber quién soy, darnos en el silencio, porque no es en el ruido que tenemos interno y externo, sino en el silencio donde puedo ir encontrando, ir enfrentando mis ángeles y mis demonios, donde puedo tomar conciencia de quién soy y cómo puedo paliar, cómo puedo curar este corazón, este cuerpo que a veces está tan lleno de dolor. El sentido de vida tiene relación con un proyecto de vida, con mi proyecto de vida. Que claro, tiene que ser realista, pero también, como les comentaba, trascendente. Un proyecto de vida es fundamental que se vincule con una misión trascendente. Y esto le da a la vida un sentido donde me pueda sentir con bienestar y más pleno y plena, independientemente de las circunstancias, porque tú puedes decir, sí, Regina, esto es lindo para las personas que no tienen problemas. Pues no, hoy se sabe gracias a la psicología positiva, que antes se llamó, o del bienestar, que antes se llamó la psicología de la felicidad, que podemos, independientemente de las circunstancias, tener vida de bienestar. Todos podemos tener vidas más felices, más de bienestar, porque bueno, la felicidad decían que es como, imagínate una hoja, cae una gota de agua y cuando llega el amanecer y sale el sol, esa hoja, esa gota de agua desaparece. Así es la felicidad, son momentos, pero una vida de bienestar, independientemente de las circunstancias, sí la podemos tener. Por lo tanto, y como una síntesis, nuestra vida puede tener significado y puede ser una vida trascendente, pero hay que vivir con conciencia en el presente, en el aquí y en el ahora. Y saber que podemos dejar huella y que dejamos huella, que de hecho cada día dejamos huella. Y dice Cyrulnik, no existe resiliencia si no podemos hacer una metamorfosis del dolor y se le dota de significado. Lo que hemos estado viendo en esta plática, en este viaje de amigos y amigas. Y ese es nuestro papel como docentes. Decía Freire, me voy a regresar un momento, decía Freire algo maravilloso, que hay que enseñar y no importa que me llamen blandengue o meloso, hay que enseñar con pasión y con amor. Lo decía y así actuaba el maestro Paulo Freire. Enseñar con el corazón.
Hay que tener esa mirada compasiva hacia mí mismo, hacia mí misma y hacia los demás, siempre con un sentido de esperanza, siempre, y con una mirada apreciativa acerca de la importancia del vínculo. La resiliencia se relaciona con el vínculo, con las interacciones iniciales. De ahí la importancia, ¿verdad?, de la primera infancia. Fundamental. Y no es a partir de lo que Freud escribió, sino todos los estudios posteriores, todos los estudios contemporáneos nos hablan de que la primera infancia, los primeros años, van a ser fundamentales para qué, para lograr esa solidez, esa fuerza en el yo. No porque crea, porque también lo creo, tenemos esa capacidad para resignificarnos, obviamente, pero qué bueno y qué ventaja si hemos tenido una infancia como más amorosa. Nosotros como docentes y como profesionales y como personas del día a día, pues tenemos que crear espacios seguros, espacios donde la persona se sienta bien, se sienta a gusto, donde las situaciones de ansiedad bajen. Bastante ansiedad vivimos en el día a día para tener aún más ansiedad innecesaria. Imagínate que llegas a tu casa y es tu oasis. Llegas a tu escuela y es tu oasis y además tienes la ilusión de aprender y la ilusión de convivir, pero dentro de un espacio seguro. Los adultos, los padres, los maestros, somos los responsables de crear estos espacios seguros y estos espacios amorosos. Y aquí estamos los maestros que sí, enseñamos muchas cosas, pero también enseñamos a socializar y enseñamos sobre todo lo que tiene que ver la compasión, el altruismo, la idea de Daniel Siegel, ¿verdad? Un neurocientífico importante, que ya no somos mi-we, sino es una sola palabra, mi-we. O sea, el ser unido con el otro. Eso pues lo tenemos para crear una nueva sociedad, una sociedad donde me sienta, donde pueda desplegar todas mis fortalezas, pero a la vez me sienta segura. Y como las tortuguitas, ¿verdad? Como las tortuguitas, sentir que nuestro caparazón, que puede ser, no le llamemos caparazones, todo lo que nos rodea nos da esa seguridad. Y algunas claves de la resiliencia serían las siguientes. Fortalece tu aparato emocional. Desarrolla tus talentos, porque eso te permitirá tener mayor autoconfianza. Y esto con sus alumnos y los que sean maestros, los compañeros, viajeros, maestros, es muy importante. Escucha tu narrativa, que te permita experimentar un sentido de vida, de esperanza. Vamos a potenciar una mayor salud mental. Es muy importante fortalecer nuestra salud mental. Y también el amor y el cuidado. Hoy se puede hablar de amor, de cuidado y de ternura hacia mí y hacia los demás. Pues sí, compañero, compañera de viaje, hay esperanza, claro que hay esperanza, pero yo siempre le digo esperanza activa, hay que actuar. No nada más la esperanza, sino la esperanza activa. Y bueno, esta primera parte del viaje, yo te preguntaría que repensáramos cómo lo podremos realizar y a qué me puedo comprometer. Porque no es solamente escuchar lo que acabamos de platicar, sino hoy cómo me puedo comprometer para ser más resiliente y ser un buen contenedor de mi mundo, de mi sociedad, de las personas que amo, de mis seres queridos, de mis alumnos. Y quiero recordar una última frase del último álbum de los Beatles, Abbey Road. Al final de tu vida serás recordado
por el amor que has dado. Pues ahora vamos a iniciar nuestro segmento de preguntas, de respuestas, de reflexiones, de comentarios. ¿Te parece bien, Noemí? Qué precioso. Sí, 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 sí. Qué precioso. Pues sí, es Wow. la gran esperanza que tenemos. Así que nos recordamos, al final de tu vida serás recordado por el amor que has dado. Y enseñar es un acto de amor, reír. Con eso tenemos la base de todo, los que son pedagogos, papá, mamá en la casa, los profesores, docentes, maestros, maestras, tenemos la clave aquí. Maestra, sí. Es sublime todo lo que nos ha compartido. Ay, no, con mucho amor, con mucho amor. Gracias. ¿Quiere parar de compartir la pantalla? Claro, claro, lo hacemos. Voy a aprovechar para hacer una pregunta de curiosa. Como usted es pedagoga en la UNAM, me gustaría saber qué piden más los estudiantes, dónde le pide siempre la demanda de ellos. Son chicos universitarios, bueno, ya no chicos, porque tenemos ya en la universidad a veces los grupos, son personas que estudian una segunda carrera, muchas veces estudian una segunda carrera, pero la demanda más grande es, primero tener conocimientos que les permitan afrontar el mundo, pero también ser escuchados. Ser escuchados. Ser escuchados. Y cuando uno los escucha con respeto, o sea, no en una posición de yo soy la autoridad, no, es una posición que sí podemos asumir, que tengo que dirigir el barco, pero escucharte, pero amorosamente y respetuosamente. Y creo en el diálogo, creo que es fundamental abrir estos espacios de diálogo con las generaciones actuales y más con las que se vienen, en donde hay cambios, ¿no? Fuerte. Los chips van a cambiar, sí, totalmente. Y si nosotros, eso sería otro programa, tenemos que hacer este programa de los nuevos chips. ¿sí? Eso puede ser muy interesante también. Muy interesante de las nuevas visiones intergeneracionales, porque sí va a cambiar y si los maestros no estamos preparados, va a ser no se van a lograr los objetivos. Y el punto es lograr nuestros objetivos a nivel información y a nivel formación. Bueno, para mí la formación es fundamental. Sí. Así que si eres papá o mamá o docente, profesor, maestro, maestra, la clave, escuchar, un poquito inversar los roles. Me parece fabuloso. Otra pregunta, maestra. Usted es directora del Instituto Ethos. Y eso también es una labor, una visión muy importante que desarrolla en su vida. ¿Nos puede desarrollar sobre Ethos? Además del título, ¿no? Ethos es muy lindo. Fíjate, se llama Ethos, Centro de Transformación del Conocimiento. Buscar un nombre que lo sintiera yo. Y nosotros trabajamos lo que es el área organizacional, educativa y de desarrollo humano, pero siempre con una visión humanista. Siempre con una visión humanista. Tenemos más de 20 años trabajando con instituciones educativas y empresas. Y esa ha sido nuestra misión. Trabajamos también formación de valores, trabajamos mediación de conflictos y bueno, nuestro punto esencial es llegar a la empresa, llegar a las instituciones, sabiendo que el desarrollo humano, no importa que des temas tecnológicos o técnicos o muy de la rama organizacional, pero siempre pensar en la formación humana. Primero el ser humano, después todo va a caer por su propio peso. Efectivamente. Y nos damos cuenta que a las personas les gusta. Las personas cuando ya están en los cursos y de manera transversal trabajamos estos temas, las personas se sienten bien porque no todas las empresas ofrecen este tipo de
pues no me gusta la palabra capacitación, de formación. Bueno, Sí, sería de reconexión. de reconexión, claro, de reconexión. Esto se está hablando ahora, la reconexión, Mucho, ¿no? muchísimo. Tú, se nos va mucho el tiempo, pero una cosita más. Nos ha hecho usted el gran favor, fue una gran alegría tener el prólogo con su persona del libro Currivida, una nueva propuesta curricular para el tercer milenio y con este salto de conciencia que nos espera a todos. ¿Nos puede hablar un poquito de su prólogo? Porque hago acordar que puede bajar el libro, puede ver el prólogo de la maestra Regina y es todo gratis en la página web y fue muy lindo poder estar juntos y junto a Virginia Badillo, que es la coautora de este libro también. Y con eso vamos a cerrar. Bueno, lo primero es darte las gracias por haberme invitado. Para mí fue No, un al honor. contrario, nosotros No, damos las gracias. no. Y sobre todo te lo he comentado, Noemí, necesitamos, como indica el libro, nuevas visiones, nuevas visiones, nuevas visiones que nos permitan entender y llegar a estas nuevas generaciones. Por mucho tiempo la educación ha sido como, y no estoy criticando, no es una crítica, no es un juicio, sin embargo, sí necesita la educación que por mucho tiempo se mantuvo con una normatividad, reglas, costumbres, como tú quieras, creencias, eh, llevando ciertas vías que han tenido éxitos y no éxitos, pero ahora se necesita algo más. Y el libro Currivida es lo que te está ofreciendo. Es una nueva oportunidad para las nuevas generaciones, como estamos diciendo, y ahí mismo lo dice en el libro, los niños vienen con otra forma. Bueno, no me lo vas a creer, me llegó un video, y esto es real porque es una niña de mi familia, tiene 8 meses y ya reconoce a mamá y a papá y le dice, mamá y papá, esto, no sé si llegue a bueno, imagino que no hay una conciencia así muy elaborada, pero puede hacer la diferencia entre papá y mamá y puede decir papá y mamá. O sea, no podemos seguir enseñando, por ejemplo, decía Piaget que aproximadamente a los 4 años podemos empezar a formar en valores porque inicia la empatía. Si no hay empatía, no podemos formar en valores. Si yo no te veo y no te siento, ¿cómo puedo respetarte, etcétera? Bueno, yo he visto niños que mucho antes ya sienten empatía por los demás. Mucho antes. Sí, sí, ha cambiado todas las tablas de los pediatras, todas las tablas de los psicólogos, es verdad. Rapidez, Entonces, velocidad, de sensibilidad, todo eso se va multiplicando. Entonces, el trabajo que ustedes han hecho es un trabajo, pues, que nos lleva a pensar que sí es posible, a la esperanza, que nos da herramientas, no solamente nos da la parte teórica, sino nos da herramientas, ofrece herramientas, pues no solamente diría a los docentes, sino a los padres de familia y al público en general, para que puedan formar seres humanos, mejores seres humanos con mayor corazón, pero a la vez con conocimientos, lo que estábamos hablando antes de iniciar, conocimientos que no se están impartiendo en otros lugares, en la currícula en los programas, y que van a ofrecer a esa persona esa posibilidad de ver de otra manera. Y creo que es el tiempo de ver de otra manera, tanto nosotros como padres, como maestros, como profesionistas, como también las nuevas generaciones que ya ven de otra manera. Entonces, sí la lectura, pero no solamente la lectura, la puesta en marcha de todo lo que habla su libro, pues me parece fundamental. Bueno, muchas gracias.
Gracias Sí, a y hay ti, más. Noemí. Deseamos hacer el tomo 2, tomo 3. Hay tanto por hacer, por explorar, por dar. Lo vas a hacer. Gracias. ¿Algún mensaje final a todos nuestros queridos oyentes? Pues que nos preparemos para la siguiente parte de nuestro viaje. Y bueno, quiero recordar una canción, creo que es de Rosalba, una, bueno, la han cantado muchas personas interesantes, que dice, eh, tantos mundos y coincidir, o sea, en este momento estar coincidiendo, pues es maravilloso, ¿no? El poder de tantos espacios, tantos mundos, tantos tiempos y coincidir el día de hoy. Con el hilo del amor somos uno. Efectivamente. Muchísimas gracias, Nos vemos, querida maestra. Vamos a seguiremos. pasar a las preguntas, ¿seguro? Perfecto, perfecto. Claro Gracias que por sí. tu Yo tiempo. lista. Gracias a ti, Noemí, ya todos los compañeros de viaje que hoy coincidimos. Muchas gracias a todos que nos ven también y gracias por co-crear esta nueva educación, reconectar con el corazón y ser una gran familia. Gracias. Gracias. Seguimos con las preguntas, las reflexiones y todo lo que ustedes quieran. Sí, no se vayan, vamos a seguir. Hola, hola. Sí, no se vayan porque ahora vamos a tener la parte 2, es decir, más interacción también, muchas interacción, quiero decir. Pone por favor sus preguntas y comentarios porque tanto la maestra Regina, le agradezco mucho por su tiempo, y Virginia Badillo, la coautora del libro Corrivida, están con nosotros en el estudio. Así que por favor, aprovechen para poner sus comentarios, preguntas, todo lo que quieres saber sobre la educación, la resiliencia, la pedagogía. Muchas gracias a Cecilia. Hola a todos, todas. Muchas gracias por este espacio de aprendizaje. Abrazos desde Argentina. Taina Natur, maravilloso, gracias. Karina, hola Karina, muchas felicidades por tan importante labor y mi reconocimiento. Saludos desde Chihuahua. Ya maestra, tiene alguien de México, una vecina. Ingrid, Guatemala, Villaseñor, muchas gracias por tanta luz. Muy interesante, excelente. Ingrid acota también, tan importante acompañar este proceso a los niños y niñas y en conjunto con los padres y madres. Qué buena sesión, dice Silvia Lojano. Y hay más. Así que les doy a dar tiempo para... Así es, aquí es largo, pero ha seguido toda su presentación, maestra. Hermoso poder darnos cuenta que como docentes debemos ser contenedores. Yo también lo había apuntado, ser contenedores. Me encanta la palabra y brindar un espacio de amor. Por sobre todo escuchar a este niño que nos trae un mensaje y como adulto tomar acción junto a los padres y crear más espacio donde este ser tenga la posibilidad de desarrollar su potencial humano. Eso sería la nueva definición del profe, del maestro, de la maestra, del docente. Tener esta capacidad empática de contener y escuchar y así pueden florecer con toda la seguridad emocional, la paz interior y la autoestima que necesita para ir adelante en su vida y co-crear y hacer su misión en la tierra. Bueno, hablo mucho, más bien vamos a dar la bienvenida a ¿quién quiere que levante la mano? ¿Quién quiere salir primera? Ya, entonces, sale al estudio Virginia Vadillo, ¿cómo estás, Vicky? Hola, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por este espacio, por la invitación, Noé. Yo bien atenta a la maestra Regina con esa sabiduría que nos compartió en esta primera parte. Muchas gracias.
Sí, como siempre, ¿no? Y gracias a ti y gracias a la maestra por tomar su tiempo el domingo. ¿Cómo está? Qué Ya gusto. que las Lo dos tomaron su mismo, domingo para Virginia, este programa. nuevamente, hola, Virginia. Maestro, Fue, un fue un, gusto. fue un placer la lectura de ese maravilloso libro y pues que ahora sí, como la esperanza activa, poner en práctica todo lo que, ¿verdad? Todo lo que dice. Muchas Muchísimas gracias. felicidades y saludos a todos los compañeros y compañeras que hoy están pues aquí presentes, los compañeros y compañeras de viaje, ¿no? Así es, muchas gracias. Gracias a las dos. Voy a dejar la palabra primero a la maestra Regina. Nos había prometido una cosita como una sorpresa, una actividad. No sé si se acuerda, pero yo me acuerdo. Claro, Así que empezamos claro. con esto para que calentar los motores y mientras tanto sigue poniendo preguntas, comentarios. Yo sé que todos de ustedes son docentes, también padres y madres de familia, así que todo lo que pasa hoy nos interesa y mucho. Gracias a las dos. Gracias. Pues empezamos. Es un cuentecito. Un cuento que nos hables, cuento con práctica, que nos habla de una tortuguita. Y esa tortuguita, pues era una tortuguita feliz, siempre estaba contenta, siempre saludaba a todos, aceptaba las invitaciones con agrado y cuando llegaba, bueno, todo el mundo estaba feliz. Y entonces todos los animalitos de ese lugar donde vivía, pues se preguntaban, ¿qué le pasa a esta tortuguita? Nunca tiene problemas, siempre está de buenas. Bueno, dijo el rey león, que era el rey de ese lugar. Es importante preguntarle a ella, porque bueno, nosotros podemos especular, pero vamos a preguntarle qué la hace tan feliz. Y entonces fueron y le dijeron, tortuguita, tortuguita, ¿eres siempre tan feliz? Y ella les dijo, no, a veces estoy muy triste y lloro, y a veces estoy muy de malas, y a veces tengo miedo, pero lo que hago es, ¿saben qué? Bueno, vamos a hacerlo todos. ¿Qué les parece? Les dijo la tortuguita. Entonces les dijo, vamos a abrir nuestros brazos y te invito a hacerlo a ti también, así, no sé si se vea. Abrimos nuestros brazos y vamos a ir cerrándolos, mientras también cerramos nuestros ojos. Y por un momento vamos a empezar a inhalar y exhalar. No tienes que cambiar tu ritmo de inhalación, o sea, ni más profundo ni más rápido. Yo voy marcando el ritmo. Mientras siente tus brazos alrededor. Van a ser tres respiraciones con exhalación. La exhalación un poco más larga. 1, inhalo, 1, 2, 3. Exhalo, 4, 3, 2, 1. Inhalo, 1, 2, 3. Exhalo, 4, 3, 2, 1. Inhalo, 1, 2, 3. Exhalo, 4, 3, 2, 1. Y en este momento te voy a pedir que te imagines que estás en una hermosa casa blanca. Es un cuarto todo blanco y tú estás vestida también de blanco. Y en este momento abres una puerta que da a un jardín maravilloso, un jardín lleno de flores, las flores que tú has amado. Y decides bajar los escalones para internarte en este jardín. Bajas 3 escalones
1, 2, 3, te descalzas porque quieres sentir el pasto, te das cuenta que es suave y acaricia tus pies. Y poco a poco vas caminando y efectivamente están tus flores preferidas y te acercas y las hueles. Su olor impregna todo tu cuerpo y te sientes muy tranquilo. Despacio, sigues caminando. Sientes los rayos del sol, pero es un sol suave, no quema y además hay una brisa. Y empiezas a ver a tu alrededor todos los colores del pasto, de los árboles, de las flores, del cielo. Y escuchas algunos pájaros. Y empiezas a sentir una gran tranquilidad. Y sigues caminando y ves una banca. Y te sientas, es muy cómoda. Y empiezas a disfrutar del paisaje. Y en este momento ves a un niño o a una niña caminando hacia ti. Viene con una sonrisa, alegre, y la reconoces. Eres tú. Eres tú probablemente cuando tenías 3 años o 5 años. Recuerda un momento feliz, uno de los momentos más felices de tu infancia o de tu temprana adolescencia. Y ese niño o esa niña viene corriendo y te ve a los ojos y tú lo ves a los ojos, la ves a los ojos y se reconoce. Es tu niño, tu niña interior, que a veces en los momentos de aprendizaje en la vida ha tenido miedo, ha tenido tristeza o no se ha sentido escuchada, escuchado. En este momento, él, ella se siente en tus piernas y se abrazan. Y le vas a decir, querido niño, querida niña, quiero que te sientas seguro, segura en mis brazos, contenido, amada. Y yo voy a guardar silencio para que, como esa tortuguita que se mete en su conchita y se siente tranquila, tú en este momento le digas a tu niño, a tu niña interior, que te hable y te diga lo que necesita. Yo guardaré silencio aproximadamente 2 minutos para que tú puedas abrazar y decirle palabras de amor, de contención, de cuidado, pero también escuches qué necesita ese niño, esa niña interior. Puedes mantener tus brazos abrazándote o poner simplemente tu mano en tu corazón durante 2 minutos.
Querido niño, querida niña, te amo, te cuido, te respeto. Tenemos las fortalezas suficientes para salir adelante y tener vidas de bienestar, tener vidas más felices, más constructivas. Yo como adulto te cuidaré, pero tenemos que crecer juntos y construir una vida productiva, amorosa, que deje huella. Y en este momento, dile a tu niño, a tu niña, que lo escucharás, que le escucharás. Y tú puedes sentir cómo ese niño, esa niña, refleja una gran paz porque sabe que ahora tiene este adulto significativo, que lo escuchará. En este momento tu niño, tu niña se baja de tu regazo y te toma de la mano. Y empiezan a caminar hacia su casa, sabiendo que ahora tienes la llave para entrar cada vez que desees a tu jardín encantado, a tu jardín secreto. Simplemente poner tus manos en tu corazón o contenerte y abrazarte y decir a ese niño, vamos a crecer juntos. Podemos y tenemos las herramientas para resolver cada día lo que se presente. Y ves a este niño y tú caminando esta niña hacia su casa interior. Y poco a poco te pido que nuevamente inhales y exhales suavemente, 3 veces, muy suavemente. Y cuando lo consideres conveniente, cuando tú lo desees, amablemente, abres tus ojos, sabiendo que cada vez que lo necesites, ahí está tu corazón. Y en él encontrarás muchas de las respuestas. Suavemente, cuando tú sientas que es el momento. Y como la tortuguita, ya tienes el secreto o un secreto para trabajar emociones y pensamientos conflictivos que no nos llevan a tener vidas de bienestar. Qué hermoso, maestra. Muchísimas gracias. Pues ahí está, mira el corazón. Gracias a ustedes. Maestra, también la gente le dice gracias. Saray, gracias, gracias. María Alejandra, gracias. Y algo muy práctico, pregunta Sofía Cota. Interesante trabajo. ¿Podría decirme si ofrecen cursos sobre la residencia en la UNAM? Gracias y felicidades. Sí, tanto en el Instituto ETOS como en la UNAM, por ejemplo, en la UNAM estamos empezó el miércoles, un taller sobre resiliencia y contención en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Coordinación de Educación Continua. Desde hace muchos años trabajo, además de lo que es la parte de licenciatura, tengo la oportunidad de trabajar programas de desarrollo humano en mi facultad.
Excelente. Así que si la gente quiere información, ¿dónde se va a la página web de la UNAM o algún contacto tal vez? Les puedo dar el contacto del instituto, que es Instituto Ethos, con TH, Instituto Ethos, y se vuelve a repetir ethos, @yahoo.com.mx, y con mucho gusto respondo a sus mensajes y a sus correos. Yahoo MX. Sí, Instituto Ethos, con TH, se vuelve a repetir ethos, @yahoo.com.mx. .x. Lo voy a poner en pantalla para decir si está bien. Sí, gracias, mi amigo. A ver. Aquí lo tengo. Pegar. Me falta el .com. Entonces, atención, sería este. Instituto Ethos, otra vez ethos, @yahoo.com.mx. Lo voy a poner todo en los comentarios para que lo tenga también en Facebook y en... A ver, lo quiero poner aquí. Bueno, Virginia, ¿algunas preguntas? Sí, la verdad es que sí. Hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando se habla de resiliencia, maestra Regina, que con frecuencia me da la impresión de que se confunde resiliencia con aguantarse. Entonces yo sufro con resignación, padezco el dolor con resignación y soy bien aguantadora, y se confunde eso como resiliencia. Me gustaría escuchar su comentario, sobre todo en México. Se los comparto, vivimos una cultura del sufrimiento, hasta en cuestiones televisivas y libros y canciones, se fomenta esta parte del sufrir como si fuera algo cultural. Entonces, ¿qué nos podría decir, maestra Regina, al respecto? Sí, bueno, la situación difícil, terrible, que puede sufrir un niño o un joven, o inclusive un adulto, cuando viene ese momento, y bueno, yo lo trabajo como tanatóloga, en ese momento sí experimento las emociones de dolor, las emociones como el miedo, el dolor, la angustia, la ira. Sin embargo, esto es muy importante, no me apego a ellas. Okay. O sea, es muy importante saber que sí puedo experimentar, un niño puede experimentar el dolor, puede experimentar una sensación de ira, de frustración. Nuestro trabajo es, y como adultos también, ¿no? Que hoy con mindfulness estamos trabajando esto, bueno, estoy yo trabajando, es no pegarse a estas emociones, porque son emociones conflictivas, destructivas, como dice Goleman, o aflictivas, ¿no? Y claro, yo les decía que podemos asumir en nuestra vida una vida de víctimas, como las canciones, ¿no? Yo aguanto, yo soy, porque voy a ganar, voy a tener un premio posterior, o me voy a ver como una persona sufriente, que voy a ser un ejemplo. Y sabemos que esto es, pues no le quiero llamar patológico, pero no es adecuado para la persona. Y entonces la resiliencia, al contrario, implicaría, sí, pasé por situaciones límite, pasé por situaciones a lo mejor con heridas de la infancia muy fuertes, el abandono o la traición, pero tengo esa posibilidad no solamente de levantarme, sino de trabajar para construir una vida mejor.
Muy bien, maestra, muchas gracias, muchas gracias. No sé si se me permite otra pregunta, Noemí. Sí, sí, adelante. Usted mencionó a Cyrulnik como obviamente uno de los principales precursores de esta filosofía de la resiliencia, si me le permite decir así. Y él menciona en su libro de los patitos feos, Sí. de cómo los chicos pueden transformar su Sí. autoimagen y todo eso a través del fomento del talento y del servicio a su comunidad. Claro. También menciona él en alguna entrevista de que cómo los artistas en sus diferentes manifestaciones transforman el dolor en algo bello. Uh-huh. Entonces, no sé si nos pudiera ampliar un poquito más acerca del arte en esta forma de resiliencia. Total, Cyrulnik lo maneja, pero no solamente él, sino un psicólogo humanista, Rollo May, que habla acerca del arte, cómo podemos transformar la neurosis en arte. Cyrulnik nos da el ejemplo de una niña que escribía poemas y con esos poemas todo el dolor interno lo transformaba y podía ir sanando. Yo creo que el servicio, los psicólogos del bienestar nos hablan que el servicio, dejar huella, como acaba usted de mencionar, como también el arte, eh, como también un trabajo que nos permita sentir que nuestras fortalezas, desarrollar nuestras fortalezas, pueden apoyar esas vidas a veces muy, muy difíciles y pueden sanar. Sin embargo, también creo, y lo dice este autor y otros autores, que el amor es fundamental. Sin embargo, hay que considerar que estos niños que han sufrido tanto están únicamente, bueno, los niños que han sufrido tanto, y hago un remarco, que han sufrido violencia extrema, son muy desconfiados para recibir el amor. Entonces tenemos que trabajar cómo podemos darles ese amor, porque ellos están esperando en cualquier momento una traición. Entonces, con tal de que tú no me traiciones, me vado, tanto real, me voy, no hago compromiso, como de manera, vamos a decir, excluyo de mi vida y de mi mente a los otros. De tal manera que la infancia, los primeros años serán fundamentales para, pues, para evitar todo este tipo de lastre que viene posteriormente. Sin embargo, definitivamente, y eso me llevaría a algo muy práctico, las escuelas deben enfatizar estos espacios donde las personas que han sufrido violencia o no, que han sufrido heridas profundas durante la infancia o no, puedan expresarse. Y el arte me parece una vía muy importante. Muy bien, muchas gracias, maestra. No, al contrario, maestra Vadillo. Sí, aquí también les da las gracias 3 veces. Gracias, gracias, gracias. No, gracias a todos. Coincidiendo aquí y ahora. Abrazos, Evangelina de Argentina. Gracias por sus comentarios y puede poner preguntas también, las más difíciles obviamente para la maestra Regina y para Vicky, no para mí. También saludos de Portugal. Hola, Noemí, Sandra do Porto. Beijinhos. Esos son besos, ¿no? Sí. Muchas gracias a ti, Sandra, y lo mejor para Portugal también. Y yo tenía una pregunta. ¿Puedo? En el PowerPoint decía, había un montón de recomendaciones y la primera era fortalecer nuestro aparato emocional. Es justamente donde el ser humano no hemos aprendido cómo hacer eso. No. Peor en la escuela que no se reconocía a la época la importancia de la inteligencia emocional.
¿Cómo lo puedo fortalecer prácticamente en mi vida diaria, maestra Regina? Yo creo que les hablaba de mindfulness, que es estar aquí y en el ahora. Bueno, dos cosas. Primero, hoy hay programas increíbles para el desarrollo socioemocional. También el conocimiento de uno mismo. Sin embargo, creo que una parte importante desde mi perspectiva para trabajar lo que son las emociones es el trabajo de atención plena. La atención plena es lo que me permite estar presente desde mi cuerpo, cómo está, mis sensaciones, mis emociones y mis pensamientos. Entonces, trabajar la atención plena es la gran herramienta. Hoy, por ejemplo, Kabat-Zinn y otros autores, pues les comenté Dan Siegel y muchos otros, inclusive ahora el gran maestro Thich Nhat Hanh, que acaba de fallecer, nos hablan que podemos ser, bueno, esto lo dice Kabat-Zinn, los ingenieros de nuestro cerebro. Todos ellos, bueno, Kabat-Zinn y los que Dan Siegel, son neurocientíficos. Kabat-Zinn tardó más de 10 años en estudiar cómo llevar la atención plena al mundo occidental. Y hoy se está trabajando mindfulness en las principales universidades y en hospitales importantes, muy importantes, alrededor de, bueno, en muchos países, para trabajar el dolor físico y la ansiedad. Entonces, hoy los occidentales tenemos herramientas muy fáciles para no perdernos, para no ser como robots que viven nada más así como con chips, pero no estar consciente de mis emociones. Por ejemplo, yo en algunas ocasiones con pacientes trabajo en un espejo, o sea, le digo, párate enfrente de un espejo y ve cómo das órdenes, cómo cuando te enojas hablas, porque no nos damos cuenta, o sea, no estamos conscientes de nuestros tonos, de nuestras maneras, de nuestras palabras. Entonces, lo primero es volver a la conciencia. Es un trabajo de por vida. Dice, o sea, 5 minutos antes de estar cercanos a la muerte, estar cercanos a la muerte, seguiremos trabajando conciencia. Sin embargo, algún día hay que empezar y aunque uno llegue un momento y diga, ya subí el primer escalón, ya por lo menos estoy consciente de mis pensamientos repetitivos que me llevan a experimentar emociones conflictivas, porque sabemos que son los pensamientos los que me llevan a experimentar estas situaciones. Y claro, sucesos, por ejemplo, voy caminando y me llega el aroma de un huele de noche y entonces recuerdo cuando yo era chica y estaba en Cuernavaca, que es una ciudad donde hay, la ciudad en México, donde hay muchísimos huele de noche, y entonces me lleva a una emoción. Y saber que las emociones no son parte de nosotros y que las emociones pasan, igual que cuando tenemos un dolor muy fuerte, yo siempre digo, también pasará. Pero cuando me ato a ellas, todo nuestro organismo, lo que estábamos en la mañana, la palabra que tú me escribiste, los neurotransmisores y las hormonas, entonces como que reconocen ya estos estados y entonces dura muchísimo más ese estado de dolor. Los pensamientos, estar con un chip, así, sacar las antenas para estar presente en todo momento o los más momentos que se puedan. Y para eso solamente es practicar. Practicar. Es una elección y si me permiten un comentario, justo hoy por la mañana leía un párrafo de un libro y hacían como el relato de una anécdota de una persona mayor que iba a ser ingresada a una casa de reposo para personas mayores
Y antes de que le enseñaran su habitación, porque la iban guiando por todas las instalaciones, y decía, no es necesario que me digas, me va a gustar. Y le preguntaba a la persona que la iba guiando, pero si no se lo he mostrado aún, dice, pero yo sé que me va a gustar, no necesitas mostrármelo, ya lo sé que me va a gustar. ¿Y cómo puede decir eso si no ha estado ahí? Dice, porque la felicidad es una elección, porque yo he decidido desde que entré aquí que me va a gustar y no va a haber nada que lo impida. Entonces, eso me llamó mucho la atención porque se refiere mucho a esta narrativa que me hago de los eventos y cómo lo vivo. Ese era mi comentario, maestras. Sí, pues sí, total. O sea, nosotros podemos crear cielos o infiernos a partir de nuestro pensamiento, de cómo abordamos las situaciones. Así es. Aquí nos ayuda también Mechita. Hola, Mechita. Yo practico el silencio y me va muy bien. Es muy bonito dejar de crear pensamientos o ilusiones mentales. Uh-huh. La fuerza del silencio. Y lo había hablado también, que el silencio era que, a ver, me perdí la cita, pero lo había apuntado por aquí. Que para poder encontrarse a sí mismo es dentro del silencio, algo así, me acuerdo. El silencio interior, no es el ruido externo donde me voy a encontrar, sino apagando los pensamientos, esos pensamientos reiterativos. También nos agradece Karina otra vez. Gracias por tanto amor, maravilloso trabajo y compartir su conocimiento con tanto amor. Qué bello. Mechita también por aquí. Hay bastante, me da mucha alegría cuando todos participan. Manu nos dice también, poderoso. Y puede seguir comentando. Tal vez algo para cerrar. Siempre se nos va el tiempo un poco rápido. Sí. Maestra, no quisiera que tuviéramos que despedirla sin abordar un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención y aprovecho la ocasión por lo que ustedes mencionaron de ese cambio de chip en las generaciones actuales. Con frecuencia me he encontrado y me gustaría que nos ampliara un poco el concepto de trascendencia en ese sentido con estudiantes de diferentes niveles. Como psicopedagoga he tenido esa oportunidad y desde chiquitos de 10 años, adolescentes de 14, de 15 años, que de repente entran en un estado anímico de ansiedad, de angustia, y me he sorprendido muchísimo cuando la pregunta que me hacen es que no sé para qué estoy aquí. Es que no le encuentro sentido a mi vida. Y cuando hablo de estas edades, pues ustedes podrán entenderme por qué me lleno yo de preguntas acerca de cómo orientar a estos chicos, qué es la trascendencia, cómo se puede entender trascendencia para que ellos encuentren este sentido de vida del que usted nos estaba hablando, porque ahora a lo mejor piensan que trascender es estar en TikTok. Y, claro. ¿no? Pero eso no les da la sensación de haber encontrado su camino. ¿Qué nos podría sugerir al respecto? Desde mi experiencia, creo que ese don para servir se fomenta. Se fomenta desde casa, muy importante, como veo a mis padres, y desde la escuela y desde la sociedad. O sea, es integral. Cuando vivimos en una sociedad en donde solamente se conjuga me, mi, conmigo y cuando yo quiera, y a veces tú, es más complejo el poder enseñar esa importancia del servicio. No de llamemos servicio, del poder compartir con los demás
yo les comentaba que el autor Dan Siegel, que por cierto utiliza una palabra que Noemí dos veces en esta plática he escuchado esta palabra, le he escuchado pronunciar esta palabra, que es florecimiento. Él habla que solamente a través del altruismo, de la compasión, del amor, del servicio, podemos hacer florecer. Y este es un concepto que rompe, yo les decía, el mí, las palabras en inglés, ¿no? Me, we, que es yo y nosotros. El nosotros sería lo ideal. Y él lo une esto y nos presenta una nueva palabra que es me, we, junto. Que ya no eres tú ni nosotros, sino unidos. Pienso que en esta sociedad en la que vivimos, es más difícil por esta visión centrada en el individualismo, en una ética poco dolorosa, que me refiero, hay un ejemplo, creo que lo da Lipovetsky, hablando de posmodernidad, que dice que somos capaces de dar 100 euros para que esto está bien, digo, no es decir que no demos los 100 euros o los 50 euros para que se conserve la ballena azul, que bueno, que podamos asignar ese presupuesto a la conservación del medio ambiente, pero decía, si yo te digo que vayas y cuides a tu abuelo el fin de semana y que se viene a tu casa, cuando algo ya me va a causar molestia o trabajo, prefiero no hacerlo. Y qué bueno que se venga de vez en cuando el abuelo y que podamos donar para que se conserve la naturaleza, pero él le llama ética indolora. Sí sigo una ética mientras no me duela. Y cuando vivimos en una sociedad en donde lo que escuchamos es tanta violencia, que genera dolor en hay cambios en nuestro cerebro y cambios en nuestro corazón, y hoy sabemos, y me voy otra vez con el tema de la resiliencia, que es las situaciones muy violentas donde el niño o la niña va a empezar a sufrir y a experimentar un dolor terrible, pues tenemos que volver a esos espacios en donde la generosidad sea un valor y se fomente, porque como todos los valores, si no se fomenta, y no es nada más fomentarlo 3 horas en la escuela, es integral, son los padres y cómo actúan, cómo son capaces. Entonces, hay que volver a hacer un cambio en la mentalidad, pues, de los seres humanos, de las personas, para repensar nuestros valores y redefinir qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de familia queremos ser, qué tipo de ser humano, cómo me quiero construir como ser humano. Entonces, pues es a través del ejemplo. Y estos niños que se preguntan ahora qué quiero de la vida, qué sentido tiene la vida, si hay un sufrimiento grande, pero sabemos que hoy hay la inteligencia existencial, y son niños que se están preguntando, bueno, a lo mejor, y yo he hecho casi un estudio de mercado, muchas personas adultas que en su vida pueden tener 50, 70, 90 años, nunca se han preguntado, ¿para qué vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? Y estos nuevos niños de estas generaciones sí se están preguntando, ¿y qué hay? ¿Y cómo lo hay? Ahora, lo importante es vincular necesito un sentido de vida, ¿qué voy a hacer para tener ese sentido de vida? O sea, no es nada más el cuestionamiento, sino la acción. Y vamos nosotros como adultos, necesitamos guiarlos en un proyecto de vida que sea realista, sea trascendente, o sea, que ellos sepan que dejan huella, sin embargo, que también alerta que todo puede cambiar, pero hay otras puertas que se pueden abrir. Y el problema es que nos tendríamos que poner de acuerdo sociedad, padres de familia, maestros, medios de comunicación. Y bueno, por lo menos como esto va a tardar tiempo, hacerlo en los espacios que nosotros tengamos a mano. Por ejemplo, yo en mi salón de clases, yo y mis vecinos, yo y mis hijos. Ojalá, porque no somos sociedades muy felices.
y necesitaríamos florecer, como dice Noemí, como dice Dan Siegel, y solamente en el interser vamos a florecer. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Qué hermoso, maestra. Muchas gracias. Gracias. Se nos fue la hora y media. Yo les doy las gracias por su tiempo y es como toda la frecuencia que sube. Mira, Evangelina habla de trascender como humanidad, ¿no? Al final la humanidad busca trascender. Todos esos programas, todo lo que aportamos todos juntos y juntas es la idea, hacer alzar esta conciencia, abrir el corazón, trascender como humanidad, como bien dice Evangelina. Una palabra de cierre. Yo hago acordar también que nos vamos a ver el próximo mes, el último domingo de cada mes, 3:30 hora de Bolivia, calcule la hora en su país, con más información y más clases magistrales en la IMultiU 3000, 4000, 5000. Nos manda aplausos. Gracias, Fernanda Pérez. ¿De qué país eres? Me puedes poner también abajo. ¿Quién quiere empezar? Maestra Regina, Virginia o Vicky. Al contrario, Noemí, su mensaje final. Noemí, Virginia, ustedes están haciendo ese trabajo trascendente, ese trabajo para elevar la conciencia. Y son los pequeños actos, los pequeños, los que pues yo tengo la esperanza y lo siento en mi corazón, que cubrirán, tocarán ciertos ámbitos en donde la persona pueda tomar conciencia. Entonces yo las felicito por el trabajo que realizan. Es un trabajo que, si me preguntas, Virginia, ¿qué es trascender? Pues lo que ustedes hacen. Oh, qué hermoso, maestra. Oh. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Y gracias por la invitación, me sentí muy feliz. Oh, gracias. Fernanda nos dice que es de México, pero vive en Nueva York, así que es paisana suya. Las dos son de México, y maestra Regina. Sí, no, pues después de lo que dijo la maestra Regina, ya no quiero decir nada más que gracias. De verdad, con todo mi cariño, con todo mi agradecimiento profundo, volviendo al tema de poder dar un sentido a mi vida a través de compartir un conocimiento que, como lo había comentado en otras ocasiones, ni siquiera me pertenece, ¿no? Es un conocimiento universal y eso es algo que me gusta de Pedagogía 3000, que todo lo pone de manera gratuita en la página para que todo mundo tenga acceso a eso. Y de verdad, maestra, súper honrada de haber sido favorecida con ese maravilloso prólogo que, le digo honestamente, me sacó las lágrimas y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, y por estar con ustedes. Y bueno, a seguir trabajando primero para que uno personalmente tome mayor conciencia y de ahí en adelante. Trabajar en ámbitos para, como dijo Noemí, subir esta fuerza de la conciencia y poder ser mejor como personas y como sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Así que trascender es lo que hace también la maestra Regina, lo que hace Vicky, lo que hace ustedes, cada uno de nosotros, a nuestra manera, en nuestra casa, en nuestra hora, donde estemos con un trabajo, alguna misión, algún servicio, es día a día y empieza aquí. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los comentarios. Gracias, Romina. Voy a dejar tu comentario aquí abajo para cerrar este programa, porque había también transmitir a los nuevos niños y escuchar a ellos también. Y de pronto estoy segura que haremos otro programa sobre este tema, ¿no es cierto? Claro. Y nos vemos al próximo programa. Les quiero agradecer de todo corazón y cuídense mucho. Que tenga un feliz día. Muchas gracias. Un abrazo.